poder arrancar y les agradezco a todos la espera y esperamos que podamos hacer un espacio más como interactivo, si tienen dudas, preguntas, inquietudes, desde que podamos resolverlas y si no, pues de alguna manera a través de alguna información escrita con los profesores Julio César y Iván, pues les estaremos haciendo llegar esa información, pero esperamos por lo menos hoy poderles dar como algunos lineamientos, entendiendo, y me sirvió entrar un poquito antes, profe Iván, porque entendí un poco el lineamiento de esta serie de seminarios y talleres que han venido o que vienen realizando. Me parece muy interesante poder poner en contexto también temas de los que estaba mencionando, además de lo que tenemos preparado, pero creo que ese tema de planificación que acababas de mencionar de las diferentes líneas es clave, entonces pues presto cuando ustedes indiquen poder iniciar. Y un saludo para todos, con las buenas noches. Pues bueno, no, muchísimas gracias, doctor Diego. Nos alegra que haya llegado con bien a Bogotá, que el vuelo haya sido satisfactorio y agradecemos también tanto a los compañeros de su equipo de trabajo de la gobernación, al decano y a toda la audiencia. Pues sin dar más preámbulo, estábamos hablando un poco con Catalina de esas apuestas que tiene la gobernación de Cundinamarca en su plan de desarrollo, un poco de esos ejes transversales y esas líneas institucionales. Y bueno, pues agradecemos a todos, nuestra comunidad académica, a nuestros profesores, a estudiantes, también a egresados que se han podido unir, algunos invitados externos que también han recibido el llamado y se han unido, y particularmente a los compañeros también de la Facultad de Ingeniería de cada uno de los programas por este espacio. En el que nos encontramos con usted, secretario, muy gustosos y honrados de poder escucharlo el día de hoy, sobre todo porque como facultad, como colectivo académico y también como ciudadanos debemos buscar la manera de vincularnos efectivamente a unos ejercicios de acción y de transformación de cara a velar, a salvaguardar ese patrimonio natural, a comprender cómo está nuestro territorio cundinamarqués, qué está pasando con esos índices que han ido aumentando de vulnerabilidad, de riesgos por variabilidad y cambio climático y todo lo que está pasando con ese impulso al cambio de esa matriz energética, al tema de las soluciones basadas en naturaleza, al tema de la infraestructura natural y el río Bogotá, la seguridad hídrica, a esos temas que usted nos va a conversar un poco alrededor también de cómo hacer reconversión de nuestros modos de producción, de, como decían anteriores gobiernos, de producir más con menos, de producir y crecer, pero sosteniblemente dentro de esos umbrales planetarios. Y pues bueno, voy a dar la palabra a nuestro decano Julio César Sandoval de nuestra Facultad de Ingeniería para que nos dé un saludo a toda la comunidad académica y a usted para poder dar inicio a este seminario. Entonces, muchas gracias. Muchas Decano Julio gracias, César. Inge Dubán. Gracias, Inge Dubán. Doctor Diego, bueno, gracias a Dios llegó con bien. Muchísimas gracias. Pues miren, como usted decía, 75 personas acá, todos entusiasmados, dispuestos a escucharlo. Me llama muchísimo la atención el título de su conferencia, sobre todo por el lado de las oportunidades de la adaptación al cambio climático. Normalmente vemos el cambio climático como algo siempre negativo, pero hay desafíos y oportunidades y creo que eso pues nos da unas luces a nosotros como ingenieros y como Facultad de Ingeniería muy interesante para seguir trabajando proyectos y desarrollando ingeniería que impacte de manera positiva en todos estos temas tan valiosos. Así que muchísimas gracias nuevamente. Adelante, el auditorio es suyo y de verdad que con mucho entusiasmo de escucharlo. Muchas gracias, Muchas ingeniero Julio. gracias, Entonces, me va a decano, permitir muchas gracias. presentarme. Gracias, Gracias, secretario. profe, gracias. Pues voy a presentar al secretario de Ambiente de la Gobernación de Cundinamarca. Tiene unos retos muy importantes y agradecemos que esté hoy con nosotros, secretario Diego. Entonces, pues Diego Leandro Cárdenas Chalá, ha sido una persona muy activa, realmente desde muy joven, cuando estuvo en Cuerpo Guavio, en algunas reuniones nos comentó un poco de su biografía. Y él es ingeniero forestal, es especialista en ingeniería ambiental y en gestión integrada. También tiene una maestría en Derecho de los Recursos Naturales. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector privado, liderando procesos de planificación, gestión ambiental y territorial, así como el desarrollo de procesos comunitarios y de turismo de sostenibilidad. Ha estado vinculado también al sector público durante más de 9 años en cargos relacionados con planeación territorial, un tema vital y crítico en nuestro sistema nacional ambiental.
También ha hecho parte de procesos participativos. Durante 4 años se desempeñó como subdirector de planeación de Corpo Guavio, una de las corporaciones que se articula con nuestra Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y Corporinoquia. Y actualmente pues es el secretario de Ambiente de la Gobernación de Cundinamarca. Entonces, secretario Diego, un gustazo volverlo a saludar, saber que llegó con bien y pues el auditorio es suyo para que nos dé la charla. Quisiera saber si quiere que yo proyecte o María Fernanda desea proyectar la presentación. Gracias, profesor Duan, por la presentación, por la deferencia para conmigo y a nuestro decano, el profe Julio, también muchísimas gracias por el espacio. No, les agradezco que me ayuden con la proyección. Si quieres, Mafe, colabórame con la proyección y arrancamos de una vez. Listo, como lo decía nuestro decano, ¿me escuchan bien? ¿El audio está bien o subo la voz? ¿O estamos bien? Perfecto, Está bien, perfecto. listo. Entonces, como lo decía nuestro decano, la idea es hablar un poco de este tema de cambio climático, pero desde la perspectiva de la resiliencia, de los programas, de los proyectos, de las acciones reales que podamos tener en territorio para tener esa adaptación que tanto necesitamos ahora. Sigue, por favor. Arrancar un poquito con esa introducción de lo crítico, ¿no? Si ven este mapa es el mapa de riesgo de cambio climático en Cundinamarca y vemos que esas zonas muy oscuras, como lo ven ese triangulito, pues se puede ver que son las de riesgo alto. Y en las 15, digamos, Cundinamarca es un departamento con 116 municipios, 15 provincias, y como ven, muchas de ellas tienen una alta riesgo, digamos, climático, entendiendo los que son estudiosos de estos, de ese concepto, de que el riesgo y la amenaza pues nos están generando ese concepto de la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, las amenazas están latentes como el fenómeno natural todo el tiempo, ¿sí? Y cuando hay una alta vulnerabilidad, es decir, cuando se asocia mucho a infraestructuras, a temas económicos, a desarrollo, a población, pues se eleva ese nivel de amenaza. Entonces esos dos factores tienen que ir de la mano. Si uno lo ve en un tema hídrico o hidrológico, por ejemplo, uno puede tener un alto riesgo por inundación, pero puede tener una baja vulnerabilidad porque la zona que se puede inundar no tiene actividad productiva, no tiene infraestructura, no tiene cosas de ese tipo, entonces quizás el riesgo puede ser medio, pero si la zona posible de inundación tiene infraestructura, tiene desarrollo, tiene inversiones económicas y asentamientos urbanos, pues inmediatamente el riesgo se vuelve alto. Entonces es importante entender un poco el contexto de hacia dónde va ese análisis de riesgo y por qué se vuelve referente en los territorios. Y eso es muy importante también en los temas de cambio climático asociado a que tenemos el segundo municipio más caliente de todo Colombia o el que ha presentado temperaturas más altas, que es Jerusalén en la zona del Magdalena. Entonces, es importante entender que dentro de todos los departamentos de Colombia, que son 32 departamentos, ahí vemos que estamos en el 17. Estamos en la mitad de ese riesgo que se pueda generar en temas de cambio climático. Esto es un panorama para uno poder ya decir, venga, tenemos que tener acciones, tenemos que empezar a analizar qué vamos a hacer en los territorios, porque si no se hace algo hoy, en el largo plazo, esto puede ser más complejo. Sigue, por favor. Entonces, a partir de eso, la gobernación, me voy a volver un poco en el tiempo antes de hablarles de esto, y es que el tema de cambio climático no es que sea tan nuevo como a veces se trata de mostrar, ¿no? Los análisis de cambio climático y de vulnerabilidad climática se han venido dando con el tiempo. Es más, se arrancó, digamos, en Cundinamarca en el 2013, ya tuvimos el primer PRIC, que era el Plan Regional Integral de Cambio Climático, que así se llamaron como estos documentos iniciales. Y desde ahí arranca como una gran política para empezar a trabajar en temas y en líneas de cambio climático. Para trabajar en líneas y en temas de cambio climático. Entonces ese PRIC territorial ha sido, chao, mi hermano, que esté muy bien, ese PRIC ha sido una primer acercamiento y él generó unas líneas estratégicas para empezar a abordar las líneas o los temas específicos de cambio climático. Más allá, además de ese PRIC, pues empieza en el país a también generar diferentes modelos y ahí es donde nacen estos nodos regionales de cambio climático. En el caso de nosotros somos el nodo centro-oriente andino de cambio climático, que nos unimos
con Meta, con Tolima, con Boyacá, Cundinamarca, y hacemos ese gran ejercicio de trabajo articulado en este nodo y empezamos a trabajar con una gran plataforma que se llama el Sisclima. Entonces, a partir de esto, el avance, digamos, de los temas de cambio climático, pues se vuelve como una figura importante en los territorios, más para Cundinamarca, y empezamos a avanzar y a ir evolucionando con esto. A raíz de eso, y con las nuevas normativas, que ya vamos a hablar un poco de esto, con esa, nuestra primera ley que nos habla de cambio climático ya específica, digamos, que nos permite a nosotros abordar, perdónenme un momento aquí, esa primera estructura, digamos, que nos permite hablar fuerte en estas líneas de cambio climático, pues la gobernación avanza en tener una ordenanza, y es esa ordenanza 112 del 2023, y en la cual lo que hacemos es adoptar una política pública de cambio climático, incluyendo todas estas grandes apuestas que se han venido dando en el territorio. Entonces, esta política pública lo que busca es orientar al departamento en materia de la gestión que podamos hacer hacia el cambio climático. Y un poco enfocado en esos dos componentes grandes que se han venido hablando de cambio climático, que era el concepto de mitigación y el concepto de adaptación. Inicialmente, 2013 hacia adelante, se habló mucho de mitigar el cambio climático. Hoy estamos hablando mucho de adaptarnos al cambio climático, es decir, ya ponerle unas barreras al cambio climático no es tan fácil. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Alternativas para tratar de entender un poco cómo están estas condiciones y que realmente podamos extender muchos de los proyectos, productos o actividades que se quieren desarrollar en el territorio. Entonces, por eso se avanza con esta política pública de cambio climático, que es la ordenanza 112. De pronto no para los profesores, pero sí para los estudiantes. Un poco el concepto es que los departamentos funcionamos muy similar a las alcaldías. Entonces, cuando está el alcalde, su consejo municipal es el que le adopta, digamos, o le aprueba sus proyectos a través de una figura que son esos acuerdos que se van presentando dentro de los municipios, y a nivel de departamento estamos hablando de estas ordenanzas que son las que nos aprueban las asambleas. Entonces los municipios con sus consejos, los departamentos con sus asambleas, para tratar de avanzar en estas apuestas. Por eso esta es una ordenanza, es decir, que es la Asamblea de Cundinamarca la que aprueba. Y al aprobarlo de esa manera se conoce como una política pública. Entonces ya es algo que desde la esencia de la ordenanza mueve o proyecta como política pública del departamento los temas de cambio climático. Pero no se hace solo a nivel de departamentos, también los consejos lo pueden hacer, y obviamente pues a nivel de nación están las políticas más grandes. Sigue, por favor. Este es nuestro alcance de la política pública. Entonces, lo primero es tratar de cumplir con esos compromisos nacionales, acorde con ese gran acuerdo de París, empezar a ver qué podemos hacer, cómo podemos aportar. Acá hay varios conceptos, las ODS y muchas otras líneas, y una de las ODS pues están todos los temas de cambio climático, pero importante entender un poco hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque el país, al suscribir y al estar, digamos, en estas líneas, pues debe cumplir ciertos parámetros y debe estar en los lineamientos de compromisos internacionales. Y desde los departamentos también debemos aportar a esos compromisos internacionales. Entonces, esta es una de las líneas gruesas de esta política. Incluir esa política nacional que salió en el 2018 para irla articulando con el departamento, trabajar con esa ley de cambio climático, que es la 1931, que nos permitió ya entender un poco más una estructura de un sistema integral para esa acción climática, y luego de eso esta ley 2169, que ya se conoce como una ley de acción climática, y que lo que genera ya son unas herramientas más específicas para poder trabajar en los territorios. Y genera esa estrategia de largo plazo, al 2050. Entonces ya nos genera un derrotero que no va a ser, la planificación en Colombia, en cierto sentido, tiende a ser muy cortoplacista. Es decir, cuando uno mira un documento de largo plazo, como lo decía ahorita el profe Duan, estamos hablando del ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial con la 1232, que fue una de las modificaciones que hizo en los tiempos, dice 3 periodos más fracción. Entonces estamos hablando
de 12 años, 13 años, 14 años, que son 3 periodos de gobierno más la fracción en el que se apruebe, y ese sería un proceso de largo plazo. Cuando uno mira los POMCAS, estamos hablando de 10 años, entonces los horizontes de planificación, en cierto sentido, no son tan largos, porque las transformaciones de los territorios no se pueden dar en 6 años, en 8 años, tienen que ser procesos mucho más largos. Una estrategia de largo plazo es como la que se está presentando acá, una estrategia del 2050, pero que esté estructurada y armonizada en los diferentes planes, sean planes de desarrollo municipales, departamentales y nacionales. Y esa estructuración y esa armonización es muy importante en los horizontes de planeación, porque muchas veces, y eso pasa mucho con los municipios y el departamento, a veces hasta el DNP, y es cuando empezamos a hacer reportes de información, muchas veces no tenemos las mismas estructuraciones. Es algo que hay que mejorar mucho, de cómo reportar, de cuáles son los formatos, de cómo se manejan los indicadores, cosas de ese tipo que permitan facilitar y dar el análisis y el alcance a lo que se tiene. En cambio climático se habla mucho de los MRVs, que son los de monitoreo, reporte, verificación, pero siempre es tratando de avanzar en ese enfoque de cómo medimos y cómo realmente reportamos la información. Sí. Dentro de eso, acá hay como unos líneas, digamos, de la política pública y los acuerdos internacionales. Importante acá en nuestro país hablar de esa naturaleza con inclusión social. Eso creo que ha sido algo muy, muy valioso y en esto uno tendría que entender un poco lo que se necesita validar de los territorios. Creo que a veces las políticas se construyen muy desde los escritorios. Eso ha ido cambiando. Para bien, digamos, de los territorios ha ido cambiando mucho, donde ya hay muchas mesas de trabajo, pero a veces nos seguimos quedando cortos en lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo con el ordenamiento territorial. Los conocedores del ordenamiento territorial, vamos que el ordenamiento territorial tiene varias fases. Entonces, el primero es definir esos modelos de ocupación del territorio que los propone su alcalde y su equipo de trabajo. Después de definir esos modelos de ocupación del territorio, entonces ellos van a unas diferentes fases. Una primera es la concertación con las autoridades ambientales y una segunda es un concepto que le emite el Consejo Territorial de Planeación. Y acá viene lo de la participación. El Consejo Territorial de Planeación en un municipio pues lo conforman diferentes sectores: económicos, sociales, ecológicos, educativos, y entonces ellos analizan el documento y generan un concepto. Pero la norma, ¿qué dice? Esos conceptos no son vinculantes si no logran demostrar a través de un sustento técnico o un estudio específico lo que se está planteando ahí. Eso tiene tanto de bueno como de malo, pero en términos prácticos lo que quiero decir es que muchas de las herramientas que hay de planeación permiten la escucha, pero no es tan fácil que lo que se plantea desde el territorio quede incluido en los documentos, ¿sí? En el caso de las audiencias públicas, cuando uno participa en una audiencia pública, se hace la relatoría, pero no es obligatoriamente vinculante lo que se menciona en la audiencia pública. Entonces, ahí es donde a veces nos quedamos un poco cortos, porque ya se han abierto muchos escenarios de participación, que más hoy, con la entrada en vigencia de Escazú, pues se esperaría que ese tema de la participación ciudadana tenga aún una fuerza mayor. Otros temas importantes: transición energética para la vida. Y hoy escuchaba precisamente a la ministra de Ambiente, y voy a retomar un poco lo que ella decía, y es que hay que evaluar que la matriz económica, más que energética, que sería como ese siguiente punto que está ahí, que es el 5, de nuestro país, depende mucho de los combustibles fósiles. Entonces, si los combustibles fósiles tienen una edad límite, es decir, tienen un tiempo límite, pues esa matriz, ¿cómo se va a alimentar? Entonces, no solo es pensar en la transición energética desde lo ambiental, sino en cómo esa transición energética va a afectar el modelo económico de un país. Y en ese modelo económico del país, pues nosotros tenemos es que evaluar hacia dónde vamos a llevar una transición energética que también nos genere unos recursos y que pueda suplir esa matriz, porque si no, el país va a entrar en un déficit económico que hoy ya se está viendo. No sé si los que ven noticias, pues que tenemos un tema presupuestal delicado, que no ha sido avalado, y muchos otros temas que se están discutiendo ahí. Pero eso es lo que nos lleva a pensar es cuál es la matriz, no solo energética, sino económica del país, y si vamos a hacer esa transición, cómo lo vamos a hacer en el tiempo para cubrir ese valor que le aporta al Producto Interno Bruto el tema de los combustibles fósiles. Entonces, entre el 2 y el 5 es muy importante, y el 6, que sería diversificar esos temas de
de las exportaciones. Importantísimo el freno a la deforestación. Creo que de los grandes derroteros que tenemos es el tema de la deforestación. Entonces, cuando se empieza a hablar de temas de cambio climático, la gente siempre dice, es que el principal, no sé si llamarlo protector, guardián de los temas de cambio climático son los bosques. Son los bosques, claro, son los bosques. Pero el nivel de deforestación pues es muy alto en este país, principalmente en las zonas forestales. Esto es el cordón pacífico y el cordón amazónico, que son nuestros corredores forestales. Que hoy pues, celebramos un poco lo que nos ha manifestado la ministra de una reducción de la deforestación importante en esas zonas principales. Entonces, eso es muy importante. Regálenme un minuto ahí, por favor. Recordarles a todos los asistentes que en el chat está el enlace para que por favor nos ayuden diligenciando la lista de asistencia para poder hacerles llegar más adelante el certificado de nuestro seminario del día de hoy. Entonces, ahí la encuentran en el chat para que por favor la diligencien. Listo. Entonces, gracias, profe. ¿Me escuchan ahí? Sí. ¿Seguimos bien de audio? Sí, señor. Muy bien, excelente. Entonces, sí, señor, muy bien. esos son unos de los puntos, digamos, que se deben analizar desde lo que se ha venido haciendo en el país y cuáles son esos derroteros. Y es importante mencionar que las apuestas, porque uno tiene que ser sincero y ver las cosas desde el enfoque que debe ser, las apuestas son buenas. En estos temas hay apuestas muy importantes y hay apuestas que se deben ser. Lo que uno analiza en el fondo es cómo logramos ese balance entre lo económico y lo ambiental, bajo ese principio que todos estudian en ingeniería ambiental desde que arrancamos, de la sostenibilidad. Y es cómo logramos un crecimiento económico asociado a una conservación de nuestra base de recursos naturales y que ese crecimiento económico, sin pasar la línea de esos recursos naturales, pues beneficie a la sociedad, beneficie a la calidad de vida. Entonces, ese es como el gran duelo que aún no hemos logrado desarrollar en ese modelo económico, porque realmente el desarrollo sostenible es un modelo económico y que está planteado en esa ley 99 del 93 y que viene desde ese cumbre nacional, cumbre mundial o cumbre de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la CENUMAT, que se dio en el año 92. Entonces, en esa ley de acción climática, dentro de todo este modelo, pues lo que se buscó fue darle alcance a eso, buscar cómo íbamos a hacer metas que estuvieran asociadas al bajo o al desarrollo bajo en carbono. Muchos hablan del carbono cero, que es algo complejo, pero que se está apostando a través de metas y medidas en materia de carbono neutralidad y todo lo que es la resiliencia climática. Y digamos que ese concepto de resiliencia también es más fácil verlo desde los cuerpos hídricos, ¿no? Cuando uno habla de resiliencia, habla siempre como de la capacidad que tiene un cuerpo de forma natural de recuperarse. Entonces, eso en una ciudad donde las sinergias son tan altas, pues no es tan fácil. Pero en otros escenarios donde hay coberturas, por eso las coberturas forestales son tan importantes, quizás la capacidad de recuperarse de un ecosistema es mucho mayor. Entonces, ese concepto de la resiliencia en lo ambiental, sumado con el concepto de las sinergias, es muy importante porque en lo ambiental 1 más 1 no es muchas veces 2. 1 más 1 puede elevar un número mayor porque genera que la suma de esas dos partes pues eleve el nivel o de contaminación o de afectación o de impacto ambiental en un territorio. Entonces, eso es importante tenerlo dentro de eso. Dentro de lo internacional, pues está la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, está todo lo que se hizo en la COP21 y todo lo que está en París y hoy pues que estamos nosotros a portas de la COP16, que es una COP de biodiversidad, pues es importante también entender que tenemos una COP de cambio climático supremamente importante, que vamos ya en la COP28 de cambio climático, que la última COP se hizo en Dubái y que se lograron temas importantes, pero que aún falta el desarrollo. Y el desarrollo finalmente en temas ambientales viene siendo cuál es la estructura de ese fondo de inversión para lograr tener recursos y apalancar todos estos proyectos, ¿no? Y lo que se pelea en muchos lados es cómo
ese concepto de los países anexo A, anexo B, o los países desarrollados y los no tan desarrollados, cómo logramos tener como esa compensación por guardar, por conservar, por proteger estos ecosistemas, ¿no? Entonces, ese es un tema valioso para ir analizando. Están las NDCs y está todo lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, que pues son muy importantes dentro de lo que se ha venido haciendo y que pues, como les decía, tenemos también nuestro objetivo acá asociado a todo lo que es el cambio climático, ¿no? Que es el objetivo 13, que es el de la acción climática. Pero cuando uno habla de cambio climático, así como lo vemos acá en los objetivos, muchos de los temas que están ahí, pues se asocian con el cambio climático. Sigue. Esta es entonces, ya como para entrar en materia de hacia dónde vamos y qué podemos hacer, el enfoque, digamos, de unos ejes transversales, unas líneas instrumentales y unas líneas estratégicas. Entonces, cuando uno empieza a ver estos ejes, se empieza a definir hacia dónde vamos. Y ese hacia dónde vamos, pues es a tener una gobernanza y una gobernabilidad climática. Y eso implica que debe haber un relacionamiento entre las comunidades, las instituciones, el sector privado, todos debemos participar en estos procesos, no es algo institucional y es algo de lo que debe cambiar y debe mejorar. Acá es importante cuando uno ve, por ejemplo, la ley 1523, que es la de riesgos o la de gestión del riesgo, siempre cuando uno arranca a leer como el espíritu, la esencia de la 1523, se habla de que la gestión del riesgo somos todos. Y así es un poco la acción climática, somos todos, todos sumamos en estas acciones. No es de un consejo, no es de un sistema, no es de un nodo, sino es de todos los actores de una cadena trabajando. Otro es poder entrar a ese modelo de género, equidad, diversidad dentro de todo lo que se viene haciendo en las líneas de cambio climático y que nos permite también tener un panorama mucho mayor en la comprensión de los actores y de cómo los actores se ven enfocados en un territorio cuando hablamos de estas comunidades indígenas, afrodescendientes que están asentadas en un territorio y que también tienen diferentes la salud humana y ecosistémica. Y esto sí que me parece importante, porque cuando uno mira, y perdónenme la sinceridad con lo que lo voy a decir, pero cuando uno mira la normativa ambiental, pues uno se da cuenta que el tema ambiental es importante porque el hombre se ve afectado. Si el hombre no estuviera afectado, pues no estaríamos pensando en los temas ambientales. Entonces, en ese relacionamiento de esta visión antropocentrista, por eso hoy cuando hablan de los derechos de la naturaleza es desligar un poco que todo el centro esté a nombre del humano, del ser humano como tal, o del hombre en la tierra, y se desligue hacia los otros derechos de otros seres que están en la tierra, ¿no? Entonces, ese concepto es bien importante porque la salud se vuelve un rector dentro de estas líneas, y es que las afectaciones sobre la salud, las afectaciones que se puedan presentar a través de los fenómenos de la variabilidad climática, del cambio climático y los riesgos además que se generan en esto, pues implican tener un trabajo articulado. Y finalmente la productividad y el rendimiento socioambiental. Y acá están esos dos valores, no se puede separar el ambiente de la sociedad. Digamos que a veces cuando uno habla netamente del ambiente, sí, pero hay comunidades establecidas en estas zonas forestales, hay habitantes de páramos reconocidos en estos territorios, entonces hay muchas zonas que requieren de esa dinámica y de ese compromiso entre la comunidad o la sociedad y el medio ambiente. Entonces es muy importante verlo desde ahí. Y para eso pues tenemos que trabajar en unas líneas que son más instrumentales. Entonces, lo primero, y ya hablábamos un poco de eso, hablar de planificación territorial y sectorial. Y acá sí que tenemos muchos temas para dialogar, pero vamos a hacer énfasis como un poco en las líneas que nos competen directamente al espacio, digamos, que tenemos. Uno es el contenido que deben tener nuestros planes de desarrollo municipal, nuestros planes de desarrollo departamental y la norte que tiene ese plan de desarrollo nacional. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque muchos documentos de planificación no cuentan con instrumentos de financiación. El brazo operativo de muchos de los instrumentos de planeación están en los planes de desarrollo. Entonces, es innegable que no tener estos proyectos en los planes de desarrollo, pues va a generar que no haya un aporte económico real para poder desarrollar estos proyectos. Entonces,
una línea, los planes de desarrollo como un brazo ejecutor, pero ¿de dónde los planes de desarrollo se alimentan? Entonces, ahí entra otra línea importante y es esas políticas que tenemos a nivel nacional, la política nacional de cambio climático, esta política que les contaba del departamento, que es la ordenanza 112, y todo lo que se viene alimentando también con esas diferentes comunicaciones. Hoy que estamos en la tercera comunicación, que sé que está a puertas de salir la nueva comunicación, pero con ese avance tenemos información para esa toma de decisiones. Además de eso es lo que uno lo ve en municipios. Entonces, cuando uno mira un municipio, dice, de largo plazo, volvemos a los tiempos, está el ordenamiento territorial, los ordenamientos territoriales, sean ordenamiento grueso, sea plan básico, sea esquema de ordenamiento, pero el ordenamiento en general, para hacerme entender, y los planes de desarrollo. En el lado de las corporaciones autónomas, que como bien lo mencionaba nuestro profe, decía, en Cundinamarca los 116 municipios están partidos en 3 corporaciones autónomas. Entonces nosotros tenemos 98 municipios en la CAR Cundinamarca, siendo la CAR la autoridad más grande del país. Tenemos 98 municipios. Luego de esto estaría Corporinoquía, que tiene 10 municipios, 9 en el oriente de Cundinamarca, en todo lo que es Choachica, Quesaúne, Gutiérrez, todo eso, y uno en la provincia de Medina, que es en Paratebueno. Esos 10 le competen a lo que es Corporinoquía y 8 que están en Corpo Guavio, de los cuales uno es en la provincia de Medina, que es Medina, uno en la provincia de Oriente, que es Fomeque, y el resto en el Guavio, iniciando en el municipio de Huasca. Entonces, esa distribución de las corporaciones también los lleva a tomar decisiones en su territorio. Y ellos tienen un documento de largo plazo que se conoce como el PEGAR, que es el Plan de Gestión Ambiental Regional, y debajo de eso está su plan de acción institucional o su plan de acción cuatrienal. Entonces, si uno mira, uno podría, entre comillas, homologar, solo para que me entiendan la estructura, el ordenamiento territorial con un plan de gestión ambiental y poder homologar un plan de desarrollo con lo que es un plan de acción cuatrienal, porque lo que busca es cómo es la gestión en ese tiempo. Y esto tiene algo a hoy que me parece muy bueno, y es que uno debe armonizar sus planes de desarrollo, sus planes de acción con los planes rectores, que son el ordenamiento territorial, esa visión de territorio en el largo plazo, con unos condicionantes a los usos del suelo, con que analizan esos tensionantes y que permiten definir cuál es la mejor vocación y la aptitud que tiene cada territorio. Y por el otro lado, pues las corporaciones sumando también en esa apuesta de ese plan, de esa visión de ese plan de gestión ambiental regional. Entonces, están esas estructuras. Y algo que los envuelve a todos es el POMCA. Entonces, los planes de ordenación y manejo de cuencas, donde tuvimos la oportunidad de tener, o tenemos la oportunidad de tener acompañamiento de la Universidad de La Salle como consejeros de cuenca, pues tienen otro modelo supremamente importante y se alinea un poco a ese concepto del ordenamiento alrededor del agua que ha planteado este nuevo plan de desarrollo. Entonces, nacional. Entonces, uno empieza a ver que hay muchos documentos, que hay mucha planeación, pero que necesitamos que en todos esos tengamos incluido este concepto del cambio climático. Ya no hablamos tanto del PRIC, ahora estamos hablando de los planes de gestión de cambio climático territorial y los planes de gestión de cambio climático sectorial. Y en este concepto de los planes de gestión de cambio climático territorial es lo que venimos avanzando desde el departamento, tener un plan de gestión de cambio climático a nivel departamental que les sirva de línea gruesa a los municipios para que ellos lo adopten o para que construyan sus propios planes, pero teniendo la base de este plan de cambio climático territorial. Y esto me lleva, esto tiene como muchas cosas para entrelazar, pero me quedo con esta última y es cómo realmente incide el concepto del cambio climático en el ordenamiento territorial. Digamos que eso está desde la ley 388 del año 97, por allá en el artículo 10 se hablaba de las determinantes ambientales que se partían en 4 escenarios y ahí se habla del cambio climático y la gestión del riesgo. Pero más allá de eso, hoy que ya hay una estructura, que ya hay un modelo, ¿cómo se está incluyendo realmente esta variable del cambio climático? Y si el cambio climático realmente se convierte en una determinante más del territorio. Entonces, para que lo analicen ustedes, siempre van a haber dos posturas. Ya tenemos unas determinantes definidas, otra determinante puede generar mayor limitación al desarrollo de un territorio. Otros dirán, no, pero es que es la única forma de poder generar
unos espacios para trabajar articuladamente en esa línea de adaptación y recuperación de los ecosistemas para poder tener esa resiliencia climática. Entonces, son conceptos que hay que trabajar, pero estaría como en esa línea. Todo para no enredarnos un poco más en temas de planeación, que es el profe que será otro escenario grande y que ustedes tendrán también dentro de esto. Todo lo que es educación y gestión del conocimiento clave, hoy no hablar de investigación, no hablar de nuevas tecnologías, no hablar de desarrollos, pues no va a ningún lado, principalmente en cambio climático. Veíamos hace poco las gráficas de la NASA, donde se mostraba realmente que estos 8 meses que llevan del año han sido quizás los 8 meses más cálidos en los últimos 10 años de todo este territorio suramericano. Y entonces uno se pregunta, claro, hoy el IDEAM nos había anunciado que íbamos a entrar en un posible fenómeno de la niña y hoy estamos casi viendo cómo la capacidad hidráulica de los embalses, o no la capacidad hidráulica, sino los embalses, se están bajando. Pues habíamos logrado pasar en lo que es el agregado norte el 50% del llenado de los mismos y otra vez vamos como en 45. Entonces uno dice, uy, estamos perdiendo capacidad y si este verano se extiende, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, si no tenemos lluvia en las épocas que debíamos tener lluvia y entramos en un verano en noviembre, diciembre, que es fuerte en enero, febrero, marzo, pues muy seguramente desde ya uno podría decir la capacidad para satisfacer la demanda de Bogotá y de algunos municipios de Cundinamarca que dependemos de esos agregados, pues va a ser crítica. Y eso me lleva como un mensaje ahí, muchachos, es que ese eslogan de cada gota cuenta o cierra la llave, aplíquenlo. Realmente sí es bien importante disminuir el consumo del agua y tener esa conciencia y esa cultura, porque lo que se está viendo no es un panorama muy favorable frente a lo que tenemos que trabajar. Y acá vienen como esas líneas, bueno, se me olvidaba uno supremamente importante y es el financiamiento climático. Y en el marco de la ordenanza se ha creado eso, se está creando la figura de tener un fondo en el cual se recojan unos recursos para invertir en temas climáticos. Hoy precisamente pre-COP16 hablábamos de que uno de los grandes derroteros que tenemos en los temas ambientales y más en cambio climático es la financiación. ¿Cuáles son los proyectos que se están financiando y a través de qué figuras? Hoy el gran financiador de proyectos es Regalías, pero aún no entendemos o no hemos podido, digamos, tener una estructuración de cómo se distribuyen esos recursos en todo el territorio frente a los que se hacen vía proyectos, porque la distribución de regalías es clara por asignación directas y demás, pero me refiero a las convocatorias. Entonces, pues eso, digamos que a nivel de convocatorias se podría concentrar en departamentos que tienen un mayor desarrollo para la formulación y presentación de proyectos y quizás en departamentos que no tienen esa fortaleza, pues no se estén llegando esos recursos que son tan importantes o viceversa, se concentren los recursos ahí y pensando en que los otros departamentos pues tienen un poco más de capacidad, entonces los descuidamos. Entonces es muy importante entender un poco el tema de la financiación, cuáles son las fuentes y hacia dónde vamos, y acá sí que juega un papel muy importante todo lo que son esas alianzas y esos apoyos internacionales que podamos, esa gestión internacional que podamos tener, va a jugar un papel fundamental. Y en esas líneas estratégicas, uno que es con lo que hemos querido como trabajar en esta charla, que espero que el tiempo nos alcance, es la ruralidad adaptada, resiliente y baja en carbono, el impulso a la matriz energética limpia y alternativa, que es algo de lo que hemos hablado, la descarbonización departamental, y esto es una apuesta grande, principalmente con temas de movilidad, por eso ahí ven como esa figura del tren, que es una de las apuestas que ha tenido este departamento y que esperamos se consolide en este gobierno, todo lo que es la gestión de la biodiversidad y la promoción de los servicios ecosistémicos, la seguridad hídrica para Cundinamarca. Y en estos dos últimos es importante hacer mención en gestión de la biodiversidad, y es empezar a hablar un poco ya de la bioeconomía, empezar a analizar que hay muchos servicios que no son solo la madera, porque los bosques han sido deforestados o por cambio de uso del suelo o por el aprovechamiento de la madera. Y hoy ya hay avances importantísimos del Sinchi, hay avances importantísimos del Humboldt y de varios institutos institutos de investigación ambiental, pensando precisamente en cuáles son esos subproductos del bosque que puedan generar o suplir esas necesidades económicas de las comunidades asentadas en los bosques. Y eso es un trabajo que se ha venido desarrollando, que nos va a permitir abrir una puerta grande. El turismo de naturaleza, quizás, ojalá de manera responsable, consciente, con estudios de capacidad de carga, que las áreas protegidas tengan los planes
de uso público, con todos los conceptos que se requieran, pero que realmente pueda también ser una vitrina importante y responsable, poder hacer una admiración de nuestros territorios a través de ese turismo de naturaleza. Hoy quizás de los turismos que más se mueve es el avistamiento de aves acá en Colombia y eso es supremamente importante. Y eso se asocia con otros conceptos como es todo lo que es Ramsar, la declaratoria de esos cuerpos de agua que están asociados a las aves migratorias. Bueno, hay mucha carreta y mucho cordón ahí para cortar, pero es importante tenerlo ahí. Empezar a analizar la gestión de la biodiversidad y todos los servicios que hay en esto, importantísimo. Y el profesor también lo mencionaba, y es esa estrategia de las soluciones basadas en la naturaleza que tiene un portafolio, ya hoy ministerio, tiene una guía para que ustedes la conozcan y tiene diferentes acciones ahí para trabajar bajo ese enfoque. Y la seguridad hídrica, pues es algo que creo que todos debemos también entrar hoy a hablar un poco de eso. Nosotros hemos venido avanzando en una mesa técnica del agua y hemos definido 4 puntos específicos que les comparto a ustedes. Y es uno primero, el de conservación y protección de áreas, que lo estamos tratando de hacer y más adelante le muestro un poco de eso a través de pago por servicios ambientales, a través de compra de predios, cualquier figura que nos permita que esa área conservada, que esa área que está en un área de importancia estratégica se mantenga. Esas figuras son supremamente importantes. Ese es un primer punto valiosísimo que no podemos perder de vista. Pero un segundo punto nos lleva a algo y es empezar a hablar del concepto de las aguas subterráneas y cómo vamos a incluir en nuestra matriz hídrica las aguas subterráneas. Mucha gente lo ha manifestado y eso debe tener unos estudios muy serios, en eso estamos de acuerdo, de los posibles impactos negativos que puedan tener las aguas subterráneas, o sea, la explotación. No es la primera vez que se va a hacer en el país, acá ya hay muchos pozos, por demás, el concepto de las aguas subterráneas viene, las concesiones de aguas subterráneas vienen por allá de un decreto que es el 1541 del año 78 y que reglamentaba algo que estaba en el Código de los Recursos Naturales, que es del año 74, el 2811. Entonces, si uno ve, no es que sea nuevo, pero digamos que el país, como ha tenido una gran oferta hídrica superficial, aguas superficiales, entonces no ha tenido la necesidad de iniciar un estudio serio, detallado, puntual de lo que puede hacer una matriz con los estudios de los acuíferos que permitan satisfacer parte de la demanda frente o con esas aguas superficiales. Entonces eso va a ser otro punto de trabajo importante. Otro que hemos querido meter acá es todo el concepto del reuso de las aguas grises. Creo que ese en el manejo de la industria, en el manejo de este tipo de proyectos donde podamos reincorporar a través de un tratamiento esas aguas, pues debe ser muy importante y más en esta cadena, ¿no? Hoy escuchábamos ese gran duelo que hay entre el agua de algunas empresas que se han tomado en algunos sectores versus cómo afecta eso el volumen de agua que llega para la gente. Y en fin, no va a ser la única, son muchas las empresas que tienen sus concesiones de agua, porque realmente el agua es la base de cualquier o de muchos de los productos. Todas las actividades requieren ese concepto del uso del agua. Entonces, ahí hay un tema también muy importante para los que están hoy ya terminando para analizar, para evaluar, para hacer investigación, porque realmente eso va a ser uno de los puntos gruesos dentro de lo que se viene trabajando. Sigue, Ma. Perdón que se me salí de la pantalla. Un minuto. Listo, entonces. Este ya es un plan de acción de lo que se ha querido hacer para poder entender un poquito esos conceptos, ahora sí, de ruralidad adaptada, resiliente y sostenible, entendiendo lo que hablábamos al inicio de la adaptación y es de poder entender que ya esto es una realidad, que no la vamos a cambiar y entonces que ahora nosotros somos los que debemos cambiar frente a esta realidad. Entonces, eso es un punto. La resiliencia la tocamos un poco para hablar de estos temas. Hay muchas actividades que se pueden hacer en esta reconversión productiva del campo y de la ruralidad. Y hay cosas que se han venido, digamos, desarrollando, ¿no? Algunos de esos programas son los modelos y prácticas climáticamente inteligentes para la reducción de la vulnerabilidad. Y hay proyectos específicos acá, como la adaptación de esos sistemas productivos para disminuir los impactos del clima bajo un enfoque agroecológico.
Y hay muchas, hay con tecnologías, hay nuevas apuestas con energías alternativas. Acá entra mucho ese concepto de la economía circular vista desde el manejo de los mismos desperdicios y cómo los reincorporamos a las cadenas productivas. Entonces, digamos que esto tampoco es que tenga una ciencia, pues que es que hablar de eso es hacer una investigación profunda, no, es entender un poco el ciclo de vida de cada uno de los productos y materiales que se están trabajando en un proyecto para ver cómo los podemos vincular a un proceso que no sea de uso y fin, sino que realmente sea de uso y después de reincorporación a través de otro modelo a las cadenas productivas y de aprovechar al máximo lo que se tiene en los territorios. Hay cosas que no solo están asociadas acá en temas agrícolas, que uno podría hablar hoy de todos los proyectos que se vienen haciendo con las PARSOS, que son esas plantas autónomas de residuos sólidos orgánicos, buscando precisamente reincorporar, bajar el volumen que se está llevando a los rellenos sanitarios y reincorporar a la cadena productiva a través de recuperadores de suelos estos desperdicios que se convierten realmente en un recuperador en el territorio. Pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Cuando uno empieza a hablar, por ejemplo, de los temas de los lixiviados que se producen en, pongamos un modelo de una granja porcícola, que pueden ser generadores de energía a través de un biodigestor, pues estamos metiéndonos a estas prácticas y estamos generando un mejor manejo de esos gases, produciendo energía y no liberando gases de manera directa. Y además de eso, dándole un manejo a esas aguas residuales contaminadas que finalmente a través de esos procesos pueden ser revertidas, no como fertilizantes, como recuperadores de suelos. Entonces, hay muchas cosas acá que se pueden hacer y que se trata de valorar en esto. Hablamos ya un poco del control de la deforestación de la frontera agrícola y acá, pues nosotros desde el departamento hemos querido trabajar en diferentes proyectos y acá digamos que hay que meternos en otro mundo y que quiero traer acá a colación, y es el gran conflicto, por ejemplo, de la fauna silvestre y el hombre. Y entre ese conflicto, los que más notorios son hoy en día es el conflicto del oso con la ganadería y los felinos con la ganadería. Entonces, tenemos que buscar cómo generar esos corredores para que estas especies tengan por dónde movilizarse y frenar un poquito ese conflicto que hay, porque la expansión agropecuaria pues ha llevado a que ellos pierdan esos corredores. Y cuando salen de su hábitat pues tienen que pasar por fincas para poder volverse a conectar con otro corredor. Entonces ahí hay unos temas que también se deben revisar, se deben evaluar. Ha habido mucha información, también me atrevería a decir desinformación, frente al comportamiento de estas especies versus las especies domésticas o de producción pecuaria que se puedan dar en el territorio. Entonces, y hablábamos hoy un poco al inicio también del concepto de la deforestación. Cundinamarca tiene unas zonas forestales importantes, pero también tiene unos municipios donde se han presentado focos de deforestación y que deben ser trabajados, digamos, desde ese manejo. Pero eso es a través de alternativas y volvemos a lo mismo. Si nosotros podemos hacer un programa de pago por servicios ambientales donde a la gente se le reconoce a través de un acuerdo de conservación unos recursos para que dejen esa zona en conservación, pues logramos liberar la presión, pero también le damos una solución al dueño de ese predio que dice, venga, si es que si no talo, si no meto una vaca, si no tengo 3 marranos, pues no voy a poder tener un modelo para sobrevivir. Entonces, ahí tenemos que tener como las dos líneas y eso nos va a permitir. Y hoy escuchaba programas muy interesantes para la Amazonía y para la zona del Pacífico con ese concepto de la bioeconomía o la economía forestal que se quiere trabajar. Me parece que puede eventualmente en estas zonas grandes servir las buenas prácticas agropecuarias, importantísimo. Creo que lo que se está buscando precisamente hoy se está hablando de ganadería regenerativa. Entonces uno escucha ese nombre y dice, uy, esto suena bien interesante, pero básicamente es bajar ese concepto de la ganadería extensiva, abierta sobre pastoreo, sino a hacer unos modelos diferentes que permitan tener un ganado estabulado o semiestabulado, con figuras de pasto de corte, con rotación de potreros,
con tener modelos silvopastoriles que permitan tener una demanda energética adicional a través del forraje de los árboles, pero al mismo tiempo que bajen esa presión climática, esos microclimas, digamos, que se generan en los bosques y que se generan a través de estas cercas vivas, o de poder tener árboles aislados en los territorios. Entonces, diferentes figuras que se puedan trabajar acá y que nos permitan avanzar en esa línea. Y algo que nos parece muy importante, que se ha venido trabajando y que hoy quizás va a ser una de las banderas importantes en la COP16, los negocios verdes. Los negocios verdes son una figura, una ventanilla que se creó a través del Ministerio de Ambiente y que le dio como la libertad a las corporaciones autónomas de crear sus propias ventanillas. Generaron unas categorías y unas subcategorías y muchos procesos productivos que tengan ese cumplimiento de sostenibilidad ambiental, esa rigurosidad, a través de unos criterios son evaluados y se les reconoce como un negocio verde. Y eso pues permite también tener un impulso y un apoyo económico de diferentes entidades. Sigue. Esto es parte de lo que queremos hacer dentro de todo lo que ha sido este nodo departamental. Entonces, hablábamos que tenemos un nodo regional centro-oriente andino de cambio climático, que es el nodo grueso donde nos reunimos con los otros departamentos y con los diferentes filiales, digamos, de estos nodos. Pero además de eso, también nosotros creamos un nodo departamental de cambio climático. Es este decreto 133 del 2021 y es específico para Cundinamarca. Y eso pues ha permitido tener diferentes delegaciones o diferentes actores mejor en el territorio. Y, y es como la esencia de lo inicial. ¿Quiénes están tomando decisiones? En este caso todos. Entonces, si uno mira, hay entidades sin ánimo de lucros, ONGs, representantes de las academias, de los gruesos, de los gremios, perdón, de los municipios, de los parques nacionales naturales, el del IDEAM, los de las CARS, los de ministerio, la Secretaría Técnica del Nodo, los de unidad de riesgos, que es clave en estos conceptos, el gerente general de la empresa férrea, porque en una diapositiva anterior hablábamos de esos proyectos de descarbonización. Pues una de las grandes apuestas, como les decía, en Cundinamarca, y acá tomo los minuticos para contarles, es poder generar esa comunicación con estas rutas que han querido trabajarse desde el departamento de Cundinamarca, y que ha sido un proyecto que se ha mostrado como eso, como un proyecto que busca moverse con energías limpias, que busca utilizar las redes férreas que tiene el departamento de Cundinamarca con unas habilitaciones, y este es el Ferrotram, digamos, que ha sido como el concepto que se ha querido trabajar y que se busca que sea un modelo de conectividad entre Cundinamarca y Bogotá, pero bajo esos lineamientos, y que movilice como un tren pues muchas personas, bajando el uso de otros vehículos, que nos permite realmente impactar en esa generación de emisiones que se da en el día a día. Entonces, por eso es uno de los proyectos gruesos en las líneas de cambio climático que se tienen los diferentes secretarías, agriculturas, minas, transporte, por lo que les estoy contando acá, y el gobernador o el delegado, que en el caso de este nodo de Cundinamarca, nosotros somos los delegados del GOBER, pero también está EPC, que es Empresas Públicas de Cundinamarca, quien, como nosotros ejercemos, perdón, la Secretaría Técnica, el gobernador delega al gerente de EPC para que acompañe estos espacios. Entonces, eso es lo que se ha venido trabajando desde de este nodo. ¿Y qué buscamos con el nodo? La última reunión que hablábamos con el nodo era poder validar desde las diferentes instituciones que lo articulan, cuáles son esos proyectos específicos, cómo se van a trabajar, cuáles son esos presupuestos y cómo logramos articular entre todos estos proyectos. Sigue. Esto ya es hablar un poco de las CNS, y acá quisiera como contarles que desde Cundinamarca incluimos dos NDCs para poder aportar a los modelos de las mediciones que tiene la nación. Entonces, dentro de esto dejamos uno que estaba asociado a ganadería sostenible. No, en ese concepto de la ganadería regenerativa lo dejamos más como ganadería sostenible, y era poder implementar modelos de sistemas agrosilvopastoriles
y dejamos una meta de 9.939 cabezas de ganado en 133 productores. Este es bien importante porque lo que logramos hacer fue una especie de alianza público-privada donde con Fedegan se empezaron a hacer modelos con esos 133 productores de transformación de esa actividad ganadera. Como les contaba hace un rato, bloques multinutricionales, rotación, pastos, pero adicional a eso, metimos un poco de tecnología y a través de un software y con drones se empezaba a medir cuántos gases de efecto invernadero se dejan de generar en un área de territorio con este nuevo modelo. Es decir, en ganadería extensiva cuánto se genera versus cuánto se está generando con estos nuevos modelos. Y estos resultados son los que le hemos presentado al ministerio para pues que los puedan validar, puedan dar como cumplida esa, esa NDC y arriesgarnos ya desde el departamento a empezar a sumar en otras nuevas líneas de este espacio. Sigue, ma. Ese ha sido un proyecto exitoso que nos ha permitido avanzar en eso. Acá están como los alcances o los hitos mejor del proyecto. Básicamente la incorporación de la estrategia de la ruta de descarbonización del sector ganadero, la metodología que se trabajó, digamos, para poder tener ese modelo. Y acá es lo que les digo, el mejoramiento tecnológico y las tecnologías que se implementan para la disminución de esos gases efecto invernadero, todo lo que se hizo en ese plan, digamos, de ganadería baja en carbono, todos los avances de los reportes en ese módulo de seguimiento, que es lo que venimos haciendo con el ministerio, y estamos tratando de hacer una réplica de estos convenios. Hoy debo mencionar que la CAR Cundinamarca también se ha querido sumar a estos procesos, entonces ya la CAR va a hacer su convenio con Fedegan, nosotros, Agricultura, también el convenio, y seguir trabajando en estos proyectos que nos permitan a nosotros tener esas líneas, digamos, bien definidas y validadas ya por el Ministerio de Medio Ambiente. Sigue, más. Acá hay muchos socios estratégicos, digamos que acá, pues, como lo ven la gobernación, Fedegan, hoy la CAR y los municipios. Hay muchos municipios que se están sumando, que a este año no se lograron sumar, esperamos que el otro año se sumen, pero creo que esa es una de las entradas importantes. Sigue por el tiempo para... Acá hay algunos proyectos ejecutados en Cundinamarca dentro de esta tecnología de la ganadería. Como ven, los números que aparecen ahí abajo son los números de los contratos que se han derivado para poder avanzar en estos procesos. Y básicamente es esta ruta que les he contado. Primero, tener un diagnóstico, una caracterización, hacer unos procesos que nos permitan mejorar las condiciones ganaderas en los territorios, meter algo de tecnología, empezar a hacer medición, reporte, verificación, para poder hacer una transferencia de esta tecnología y poder avanzar en los cumplimientos que se tienen. Y obviamente esto debe ir obviamente no, esto debe ir con un resultado asociado de la mejora de la productividad también y de los rendimientos económicos que se le puedan dar a estos ganaderos, porque no puede uno cambiarles su modelo y encontrar que están perdiendo entonces plata. Tiene que ser un modelo que generalmente les permita tener la misma o una mejor rentabilidad en su proceso tradicional. Sigue, man. Esto es parte de los proyectos que se han ejecutado, como les decía, algunos ya esto es un tema de recursos, más de 1.500 millones para poder avanzar en estas líneas y por eso entender nuevamente que el concepto de la financiación es clave. Esto es voluntad política, es tener los proyectos, pero más allá también es tener la financiación, tener los recursos para poder avanzar en estas líneas. Sigue, Mario. Estos son algunos de los municipios con los que se trabajó. Digamos, algunos, pues acá hay, en Cundinamarca tenemos ganadería de leche, ganadería de carne o ganadería doble propósito. Si ven, hay diferentes líneas acá de trabajo. Pero hay muchos municipios que han tenido a bien, digamos, vincularse en estos procesos, principalmente en este proyecto con ganadería de leche. Siguiente.
acá hay otras líneas, otros proyectos que se han venido financiando desde la gobernación con el PNUD, que ha sido un socio estratégico en este proyecto, nos está ayudando a construir ese plan de gestión de cambio climático territorial y más allá le aportó al departamento en la construcción de esta política pública. Tenemos líneas de paisajes sostenibles en Tocancipá, una alianza con el Jaime Duque, tenemos todo el concepto de los humedales artificiales, unas soluciones sostenibles para el reuso de aguas residuales en Cundinamarca, un modelo en Carmen de Carupa, y tenemos otros que es la infraestructura en torno de un entorno natural en la quebrada La Lejía, en el municipio de Arbeláez, que se viene haciendo con la Junta de Acción Comunal. Algunos ejemplos, sígueme, de que hay proyectos, de que podemos hacer cosas, de que se puede trabajar. Uno muy importante, y creo que se los he contado desde el inicio, es el pago por servicios ambientales. Pero básicamente, ¿qué es eso? Entonces, el pago por servicios ambientales fue una figura que nace pensando en cómo protegemos estas áreas de conservación de predios que son de privados, que no han sido adquiridos por los entes territoriales o por las autoridades ambientales, pero que requieren de conservación. Entonces, ahí hay una base importante y desde ahí empezamos a hacer unos acuerdos de conservación. Digamos, cuando uno mira el incentivo como nace en un decreto que es el 0953 del año 2013, uno mira el incentivo y habla de un incentivo económico, es decir, de pagarle a la gente por conservar. Esa figura no es que se haya desdibujado, por el contrario, lo que hemos tratado desde el departamento es cambiarla un poco y lo que hacemos es acuerdos de conservación donde si bien los recursos llegan no a una sola persona, sino a la Junta de Acción Comunal, al distrito de riego, al acueducto veredal, para que el recurso se invierta en proyectos que sean para el beneficio de todos. Entonces esos proyectos pueden ser bocatomas, pueden ser acueductos, pueden ser infraestructuras de placahuellas, pueden ser mejoramientos de salones comunales, mejoramientos en su actividad productiva, con un remanente en la mejora de la parte ambiental. Pero sin embargo, el valor agregado a la parte ambiental es la conservación. Entonces, digamos que los recursos económicos se pueden invertir en otras actividades que al no tumbar ese bosque, pues ese costo de oportunidad se vea a través de este beneficio económico. Entonces, esa es una de las figuras importantes. Hemos trabajado muchísimo en temas de pago por servicios ambientales. Esta semana, el martes, hecho la cuña yo, firmamos un convenio para el páramo de Guerrero de 3.150 millones aproximadamente, cubriendo municipios desde Subachoque, Tabio, Zipaquirá, Cogua, Tausa y Pacho. Están en ese páramo de Guerrero y que desde ahí vamos a hacer esta figura de pago por servicios ambientales, además de otros que hemos venido firmando en otros municipios. Pero ese es muy importante porque se hizo una bolsa con empresa privada, una bolsa con recursos del departamento y de los municipios para tener un impacto real en este corredor, que es el páramo de Guerrero, que es el páramo más intervenido de nuestros territorios. Otra figura es abejas con la conservación y es buscar realmente hacer restauración y recuperación de áreas por medio de estas abejas. Ahí también tenemos que evaluar mucho la investigación a los que les guste eso, porque el apis mellifera, digamos que es la que nosotros hemos venido utilizando mucho, pues tiende a ser un poco, se me fue la palabra, dominante, aunque eso tiene otro nombre, pero invasora, mejor, dominante, invasora en su territorio y puede cambiar un poquito los otros dispersores naturales. Entonces tiene que ser uno muy juicioso con esos temas de las elecciones, de las especies que vaya a trabajar. Está todo el concepto de las ansas, pero pues las ansas no llegan hasta cierta altura, más allá no pueden no desarrollan su capacidad. Entonces, eso todavía está en evaluación y demás, pero a la fecha se han venido trabajando con proyectos apícolas en las áreas compradas por Ley 99, es decir, en esos predios de conservación, se ponen sus colmenas a través de las cajas, de todo eso se les entrega a unas asociaciones o a los municipios y todos los subproductos quedan para esas asociaciones o los municipios y el beneficio ecológico pues queda obviamente para los predios que se tienen adquiridos y que puedan tener esas líneas de restauración. Porque en este país se ha gastado mucha plata haciendo más que restaurar, rehabilitar y recuperar áreas, haciendo reforestación. Entonces, yo soy ingeniero forestal, pero vamos y sembramos 3x3 y metemos tan en 3 bolillos. Y muchas veces esos proyectos no han sido los más exitosos. Entonces,
tenemos que cambiar, hablar de cuáles son las especies dinomogenéticas, empezar a hacer nichos, a hacer perchas, a utilizar abejas, a variar el modelo de restauración para que realmente esas áreas se recuperen y presten el servicio ambiental que debe ser. Síguenos. Estos son otros proyectos en la línea de ruralidad. Acá hay como todo lo de propagación de material vegetal forestal nativo. Esta es una gran apuesta. Hoy tenemos un convenio con Agrosavia que queda en Mosquera. Agrosavia, el brazo técnico del Ministerio de Agricultura. Esperamos producir 350.000 árboles para el siguiente año. Ya está en producción y pues la propuesta es poder hacer procesos, como les digo, de restauración con especies dinamogenéticas, con núcleos, etcétera, etcétera, en los territorios, pero además impulsar otros proyectos que sean de recuperación de zonas de rondas, de manantiales de agua, en fin. Todo lo que es la construcción de estufas ecoeficientes, esa ha sido otra apuesta grande. Ha gustado mucho en los territorios poder construir, cambiar ese modelo y uno piensa que no, pero en la ruralidad todavía hay gente que cocina en unas condiciones muy difíciles, con 3 piedras, con mucha leña, al aire libre, que genera afectaciones a la salud, que genera emisiones. Entonces, construir unas estufas ecoeficientes, pues permite bajar un poco esas emisiones, mejorar las condiciones de calidad de vida y de salud de estas personas. Entonces, eso ha sido un proyecto pues interesante, habrá que mejorarlo porque la leña sigue siendo el combustible para estas estufas. Se han hecho otras con paneles solares, se ha buscado una figura diferente, pero digamos que la apuesta es buena, hay que ver cómo mejoramos la eficiencia energética ahí, pero digamos que en términos prácticos lo que se tiene es que se puede reducir hasta un 60-70% el volumen de leña que se consume en estos procesos de combustión en la preparación o la cocción de los alimentos. Y todo lo que son los modelos de fincas sostenibles, acá se hicieron 3 modelos importantes, uno con café, otro con panela, otro con cacao, y básicamente es meter mucha tecnología, meter modelos Ecomil, por ejemplo, para trabajar en el uso eficiente del agua, temas energéticos en los de la caña para poder alimentar con todo ese bagazo y ese residuo que se genera y buscar alternativas. Realmente esto se trata es de crear líneas alternativas de trabajo para que las producciones o los productores pues sean mucho más eficientes, pero a la larga tengan un modelo más amigable con el entorno ambiental. Sígueme. Otros más proyectos importantísimos de esto, adquisición de predios de áreas en importancia estratégica. Nosotros en el departamento, bueno, no solo el departamento. Llanos, capitán retirado del ejército, fue interrogado por la Fiscalía del Alto Tribunal de Paz. Me fue alguien el audio. Eso, gracias. Ya casi voy a terminar. No me voy a extender mucho más. Sé que me demoré, discúlpenme, pero voy a terminar acá. Contarles los predios. En la ley 99 del 93 hay un artículo que es el 111 y el 108 para los entes territoriales. Hablamos de municipios y departamentos. El 111 dice que el 1% de los ingresos corrientes debe ser destinado para adquirir predios en zonas de importancia hídrica que abastezcan acueductos principalmente urbanos, pero rurales y demás. Entonces, en eso pues hay una apuesta muy grande, ya tenemos más de 47.000 hectáreas compradas en el departamento, aproximadamente 720 predios en 78 municipios, buscando generar ese modelo. Ahora, ese modelo pues necesita un modelo también de gobernanza para poder administrar 47.000 hectáreas en 78 municipios no es fácil, entonces hacia allá también tenemos que trabajar. Ya hablamos un poco de los negocios verdes y la estrategia de los viveros para poder producir material vegetal. Sigue. Listo, 7:50. Discúlpenme primero la entrada tarde, pero traté de contarles un poco cómo venimos trabajando en esta línea de cambio climático, qué es lo que queremos hacer y también como mostrarles un poco hacia dónde vamos en todo este proceso. Profe, gracias y cualquier duda, inquietud, pues acá estamos el ratico que sea necesario. Pues para poder compartir si es estos últimos 10 minuticos o lo que usted considere, profe, aquí estamos y gracias de antemano por el espacio. No, secretario Diego Leandro, un placer, muchas gracias por la amplitud, por dejarnos conocer un poco a nuestra Facultad de Ingeniería, a la comunidad académica, egresados y a todos los invitados que han permanecido y conocer un poco más de qué está pasando en nuestro territorio cundinamarqués, toda esa apuesta tan fuerte y tan grande y pues por lo bondadoso de su tiempo de la presentación y también del auditorio, decano Julio.
Sí, Inge, muchísimas gracias. Pues no sé, Inge, si de pronto damos oportunidad de un par de preguntas, como para también respetar el tiempo del ingeniero Diego. Debe venir cansado de todo el día de trabajo y el viaje. Y bueno, todo esto ha sido verdaderamente muy generoso. Un par de preguntas que tengan en el público que pudiéramos realizar de manera verbal. Y de esa forma, entonces vamos cerrando nuestra jornada del día de hoy. Claro que sí. Entonces tenemos dos preguntas en el chat y Ana Sofía, profesora Ana Sofía, ha levantado la mano. Me voy a permitir dar la palabra a Ana Sofía y leemos las dos preguntas puntuales que hace Rosalina y Mayerlin. Entonces, profe Ana Sofía, Excelente, Inge. por favor. Ok, Duván, decano, doctor Diego, muchas gracias por esa presentación tan completa e interesante. Y a mí, sí, yo quisiera saber, pues, sobre todo en la gobernación de Cundinamarca, que tiene tantos proyectos y que está muy involucrada con la infraestructura, y específicamente con la infraestructura vial, cómo están articulados estos proyectos en todos estos planes de sostenibilidad que nos presentaban. Digamos, cómo han tratado de involucrar y de hacer parte de todo este desarrollo dentro de estos planes que nos han mostrado. No sé si es parte de o de pronto está delegado en otra, eh, sí, departamento, qué sé yo, oficina, ¿no? Sí, con Gracias, el profe. ICUC. Con el ICUC. Pues gracias, Sí, pero Diego. no. Sigue. Esta es la pregunta y es, ¿cómo logramos armonizar esto? Entonces, nosotros Sí, tenemos dos temas, o bueno, tres secretarías diferentes para este tema de movilidad. Está la Secretaría de Movilidad del departamento, que es una línea gruesa. Está todo lo que es la gerencia férrea del departamento, que es otra línea, y está la Secretaría de Ambiente. Y esto que estaba en la ordenanza y que traté de mostrarles es la que nos permite a nosotros tener esa conexión. Es decir, que esos reportes, esos avances, ese trabajo que se viene haciendo, pues permita recaer también en esta información de la Secretaría de Ambiente para nosotros poder subir esos reportes a ministerio y los avances a las otras entidades que nos lo piden. Pero no es la Secretaría, y en eso debo ser claro, la Secretaría de Ambiente la encargada de desarrollar estos proyectos, sino nosotros nos volvemos como el centro recopilador de esa información, como nos lo ha delegado la ordenanza, para poder hacer el análisis y además de eso el reporte de estos modelos. Pero en el caso del Ferrotram, ese Ferrotram está con la gerencia férrea y todo lo que se está hablando ahorita de los cables aéreos en Suacha y otros modelos estarían con la Secretaría de Movilidad del departamento. Y nosotros ahí en la mitad recibiendo información, generando los reportes a las diferentes entidades. muchas gracias. Muchas gracias, secretario Diego. Me voy a permitir leer un par de preguntas. Si alguien que quiere levantar la mano y hacer otra, estaremos hasta las 8 en punto para aprovechar mucho a Diego y agradecer de nuevo por esa bondadosa conferencia que nos ha dado hoy. Eh, Diego, mira, la profesora Mayerlin, también de la Facultad de Ingeniería, hace la siguiente pregunta. Bueno, primero, que muchas gracias por la presentación. Y frente a lo que mencionas de la expansión de la frontera agrícola, ella quisiera que nos contaras frente a los acuerdos de conservación que se han adelantado en el Páramo Guerrero. Ya nos contaste lo que pasó esta semana un poco con esa gran alianza y esos convenios interadministrativos, Tausa, Coguas, Zipaquirá, Cajicá, Gobernación y algunos privados. Y ella pregunta de Guerrero que vinculen la participación rural allí, por lo que deben haber muchas lecciones aprendidas y logros que vale la pena destacar precisamente por la gran intervención que mencionaste. Entonces, si nos quieres ampliar un poquito la información de esa figura de pagos por servicios ambientales, de esas hectáreas y de cómo va a ser ese nuevo cinturón verde de nuestro páramo de Guerrero. Bueno, ese tema es bien importante. Voy a ver cómo lo podemos estructurar, a ver si le doy alcance propio a lo que me plantea. Pero básicamente el concepto de lo que uno quisiera ver en el pago por servicios ambientales tiene que estar en dos líneas. En la línea de lo que es cómo logramos. Secretario, creo que se nos fue la señal en este momento.
Tenía apagado tenía apagado el micrófono, discúlpenme. No, le estaba diciendo o estaba mencionando ahorita, esa pregunta vamos a tratar de resolverla en corto tiempo, pero esta tiene que ser como un análisis de dos vías, si entiendo bien la pregunta. Lo primero es el modelo como modelo, que es tratar que en el tiempo no cambien las coberturas actuales forestales o las coberturas que se encuentran en vegetación a través de ese pago, de ese incentivo económico. Pero más allá de ese incentivo económico, tiene que verse soportado en un análisis y un acompañamiento social. Y ahí es donde está la clave de los acuerdos. Y es poder sentar a una comunidad que no es fácil porque todos tienen visiones del territorio diferente, todos tienen intereses diferentes, todos quisieran tener la plata en el bolsillo hoy sin pensar en el mañana y poder sentarnos a dialogar y a construir una estrategia entre todos de que esos recursos deberían en el lenguaje ser correspondientes al desarrollo del territorio, donde eso que ellos van a aprovechar en esas áreas, pues hicieran la inversión acá. Entonces uno dice, ¿para qué va a crear, abrir una hectárea más? Para tener una res máximo, res y media. ¿Cuánto vale una res o una res y media en un año? Entonces dicen, no, yo me puedo ganar 2 millones de pesos en un año, un ejemplo, con una res, o 1,5 millones o 1 millón. Listo, con esta figura usted no va a tener que hacer eso, nosotros vamos a reconocerle, ejemplo, por una hectárea, 720 mil pesos, pero más allá no son solo sus 720 mil, son los 720 mil de 10 usuarios más que sumaron 100 hectáreas, que son 72 millones, multiplicado por 3 años, que es lo que estamos firmando los acuerdos, son 240 millones. Ahora, ya con 240 millones, ¿qué quieren hacer? Entonces dicen, no, con 240 millones hacemos el acueducto que por temas económicos y dificultades no ha podido hacer la alcaldía. Perfecto, los acompañamos y los alcaldes nos acompañan en ese proceso. Hacemos la bocatoma porque no tenemos de dónde bajar el agua. Perfecto, los acompañamos en la concesión, la legalización y en la construcción de su bocatoma. Entonces, son 3 años de desarrollar acuerdos, cumplir, generar esos recursos para ellos, buscando que esos territorios no amplíen la frontera agropecuaria, pero tampoco sacándolos del territorio, que la gente se quede y que se quede con unas condiciones diferentes que le permitan garantizar su vida digna, su productividad. Ese es realmente el enfoque de un acuerdo de conservación de manera muy, muy resumida, profe. Muchas gracias, secretario. Y la última pregunta que tenemos también de nuestra profesora Rosalina, ella trabaja mucho en suelos, recuperando suelos, y pregunta, aparte de felicitar las impresionantes actividades, proyectos que se están haciendo, ¿cómo nos vinculamos como academia de manera más efectiva con estos ejercicios que tiene la gobernación y todos los aliados? Profe, no, por el contrario, nosotros aquí abiertos a poder tener el acompañamiento de la universidad, de los diferentes ejercicios, como lo decía desde el Consejo de Cuenca, importantísimo que esté la academia, pero más allá en esos proyectos de investigación donde ustedes requieran tener el soporte y el acompañamiento del departamento, donde quieran realmente, como les digo, tenemos 42 mil hectáreas disponibles para hacer investigación, para hacer trabajo articulado, para poder fomentar 116 municipios para hacer proyectos sociales, para canalizar, tenemos no es el número de instituciones educativas para poder trabajar en PRAES, para fortalecer las ideas. Tenemos realmente desde el departamento las ganas de articular esfuerzos, solos no podemos, pero sé que la academia siempre va a ser, y más una universidad tan prestigiosa como es la Universidad de La Salle, que nos pueda entregar también ese soporte científico, técnico y acompañarnos en muchos de los procesos que estamos. Bienvenidos. Por demás, tenemos muchas convocatorias, salen muchas convocatorias a regalías y ahora nos están diciendo, únase la academia, únase las instituciones, únase gobierno, cuenten con nosotros como gobierno para acompañarlos en esos proyectos. Por demás, lo que realmente nosotros queremos en este tiempo que podamos acompañar este proceso es primero solidificar esas relaciones, llegar a tener un impacto más fuerte en la región y poner esos temas ambientales realmente que hoy ya están en el discurso, más por esta COP16, pero más que el discurso es llevarlo a acciones reales en el territorio. Entonces, bienvenidas esas propuestas, profe, cuando las tengan, con el mayor gusto nos reunimos y vemos cómo podemos trabajar y articular de ahí en adelante.
Seguro que sí, secretario Diego Leandro, creo que estamos muy complacidos de esa apertura y con muchas de las iniciativas que lideran todos nuestros equipos de trabajo, seguro pues le estaremos informando para que en pertinencia podamos apalancar recursos, ya sea del Fondo de Ciencia y Tecnología con el Sistema General de Regalías o con otras fuentes que se consideren pertinentes. Entonces creo que es algo bien, bien importante. Hay una última pregunta, Inge Julio, si le parece, que nos hace una estudiante, Laura Natalia Pacanchique. Ella hace una pregunta en alusión al proyecto que se menciona sobre acompañamiento al sector ganadero y pregunta específica, ¿cómo se vincula la NTC 6550 del sello ambiental colombiano sobre los criterios de ganadería sostenible? ¿Qué beneficios han tenido los ganaderos al buscar el sello ambiental? Si dentro de esas líneas ha trabajado en este momento, secretario, ese proceso de ecocertificado. Siempre es una pregunta difícil, ¿no? Eso no falta, no falta. Eh, bueno, yo voy a ser positivo, pero te voy a decir que lo que nosotros llevamos y lo que yo llevo trabajando, no he visto realmente que hayamos logrado poner ese sello realmente a funcionar operativamente. Ese sello ambiental ha trabajado, digamos que después de que empezaron a salir tantos sellos, donde se trabajaron con flores, donde se trabajó DEPGAP en temas de agricultura orgánica y muchos otros sellos se empezaron a mover. Creo que ese sello se nos quedó un poco quieto en temas de hacia dónde podíamos llevar el reconocimiento de estos territorios o de estos emprendimientos y por eso empezó a trabajar con otras líneas como son los negocios verdes y otros sellos que han sido mucho más rápidos en términos de poder desarrollarlos. Si me preguntas a hoy, los proyectos que hemos hecho no los hemos clasificado ni los hemos presentado para estos sellos. Estos de ganadería sostenible no los tenemos enmarcados en estos sellos. Esperaré hacer una evaluación futura, que pues sería una bonita tarea para trabajar de cómo realmente ese sello se puede volver operativo, pero por ahora no los tenemos en ese modelo y trabajamos más con otros que han venido trabajando las diferentes actividades y nos han permitido como tener un desarrollo de certificación, abro comillas un poco, o de reconocimiento mejor a través de alguna de estas líneas que se dan no solo a nivel nacional, sino internacional. Muchas gracias, secretario. ¿Podemos hacer un bonus track de la profe Rosalina? Si es muy concreta la profe Rosalina, Sí, abusando muy cortico, muy secretario, muy cortico cortico. porque ya nos da Ayuda, vergüenza ayuda con con el el No, sello. doctor Diego. con, sigue, Rosalina. Ok, no, una última pregunta. En estos últimos tiempos hemos estado trabajando muy de la mano con varios municipios de Cundinamarca en relación a la agricultura orgánica y me he dado cuenta que hay muchos de estos campesinos que les toca bastante duro. Yo quería saber si ustedes desde la Secretaría, desde la Gobernación, tienen algunos proyectos específicos para algún tipo de incentivos para este grupo que está, le cuento, exportando en mercados orgánicos, está llevando a otras ciudades del país, pero que les cuesta mucho. Quería saber eso. Sí, profe, sí. Y esto también se pega un poco a la primera pregunta o a la segunda pregunta que me hacían, y es que la gobernación en el periodo anterior creó una figura que se llama la Agencia de Comercialización de Cundinamarca. Y la agencia lo que está buscando es cómo logramos nosotros impulsar, fomentar, capacitar, pero más allá generar esos modelos de acompañamiento técnico y económico, ese apoyo financiero para minimizar esos costos que principalmente se dan con los temas de transporte, con los intermediarios, con toda esa cadena. Desde ahí, digamos, el departamento ejemplo tiene unos camiones, la agencia de comercialización, que prestan ese servicio para ir a los municipios, traerlos acá a las cadenas, tienen los modelos de asistencia técnica para poder tener como ese relacionamiento y están ayudando a buscar ese comercio justo, esa interrelación de que puedan entrar o en mercados de grandes plataformas, que es algo bien complejo por los costos y por la cantidad de volumen que se exige, o a través de modelos internacionales. Entonces está la Secretaría de Agricultura, pero más allá está la Agencia de Comercialización, que tiene unas líneas bien importantes. Yo les voy a enviar un documentico de los avances que tiene la Agencia de Comercialización, que si bien es nueva, le está apostando a eso. Entonces es una línea que sí la tiene el departamento y que desde ahí la ha venido trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario Diego. Y bueno, pues yo creo, secretario, y para todos los asistentes que se nos presenta
una oportunidad enorme de poder desarrollar tecnologías apropiadas. Ya nos han hablado de una gran cantidad de aspectos que se pueden incorporar en la ruralidad, en el campo, para esos sistemas de ganadería regenerativa, esos cambios en la manera en que manejamos nuestros ecosistemas estratégicos de toda la región de Cundinamarca, y muy interesante como conclusión general ver, secretario, decano y compañeros, las oportunidades que se nos presentan con toda la redefinición del mercado global del carbono, de las finanzas del clima, los bonos catástrofe, los pagos por servicios ambientales como instrumento que ha ganado muchísimas posibilidades, sobre todo en Colombia, que ha sido pues sui generis. Hemos sido, digamos, desarrolladores y hemos ampliado esos servicios ambientales, el tema de mecanismos de desarrollo limpio. Es decir, hay una gran cantidad de instrumentos, tanto técnicos, financieros y económicos, y territoriales y de gestión, que nos permiten hablar de unas nuevas oportunidades para ese desarrollo de tecnología. Y qué bueno que la Gobernación de Cundinamarca, como nuestro ente territorial, sigue y continúa consolidando ese proceso para hacernos mucho más resilientes con todo lo que está pasando, con todo este tema del fondo de pérdidas y daños, con lo que viene ocurriendo. Entonces, muchas gracias, Diego, a ti y a todo tu equipo. Esperamos seguir trabajando y generando ahí unas conexiones con toda la facultad, los profesores y los proyectos. Y pues al decano Julio lo dejo también para que cierre este gran evento, y muchas gracias de verdad por la amplitud y todo este espacio. Bien, muchas gracias, Inge Dubán. Doctor Diego, muchísimas gracias por su amabilidad, su gentileza, su generosidad con el tiempo y con todo el conocimiento que nos comparte el Inge Dubán, por el liderazgo también de este ciclo que realmente ha sido muy interesante. Nos permite ver esas oportunidades y esos desafíos tan grandes que tenemos como ingenieros, como Facultad de Ingeniería, también desarrollando proyectos de investigación, pero también formando a nuestros estudiantes y, bueno, por supuesto, todo el equipo de directores de la facultad, docentes que nos acompañan, estudiantes también que nos acompañan. Muchísimas gracias. Un feliz descanso para todos y hasta nuestro próximo seminario, que también va a estar muy interesante y va a estar fomentando pues todo el tema del desarrollo de infraestructura sostenible y gestión de recursos naturales. Así que muy feliz noche para todos, un buen descanso. Mil y mil gracias, doctor Diego, por esta conferencia. Que tenga también buen descanso, Decano, muy muchísimas merecido. gracias, ¿no? Ya llegué a casa. Decano, muchísimas gracias a usted por el Bueno, espacio, profe Juan, ingenieros, todos los compañeros, los diferentes profesores, gracias por el tiempo, por darnos esta oportunidad también de conversar, de interactuar, y siempre las puertas del departamento y de la secretaría abiertas para poder seguir interactuando. Un abrazo para todos y una feliz noche. excelente. Feliz Feliz noche, noche, mil y mil Diego. gracias. Gracias a Gracias. todos. Un Feliz Saludos a abrazo. todos. noche. Gracias, ingeniero. Buenas Hasta Hasta luego. noches. mañana. Feliz noche. Feliz noche. Chao. Chao, Javier.